Ser Podcast. ¡Acción! Ahora el autobús. Más deprisa, el vendedor de periódicos. Más deprisa, la señora del perro. Más circulación alrededor del metro. El coche blanco ahora. Atención, Alphonse. Sal del metro. Más animación en la terraza del café. La señora del perro, que desaparezca. Walter, enfoca a Alexandre. Avanza sobre Alexandre. ¡Corten! ¡Vamos a repetir! Motor. ¡Raqueta! Pamela, una segunda, uno tercera, uno quinta, uno séptima. ¡Corten! Esta vez ha estado bien, ¿eh? Hoy en El Rincón y la Esquina hablamos de la memoria de salas en penumbra habitadas por estrellas, de lágrimas, risas, miedos, desolación, suspense, de fracasos y triunfos, de malvados, heroínas, traidores, villanos, de amores, abandonos, besos, puñetazos y sustos, de piratas, de hadas, de vampiros, luchadoras, gángsteres y huérfanos, de milagros, oficinistas y detectives, de la gloria y la muerte. Y con permiso del infinito, del universo entero, hoy hablamos de cine. Recuerdo bien Hoy por Hoy Magazine. aquellos 400 golpes de Truffaut Ser Podcast. y el travelín con el pequeño desertor Antoine Duanel. Playa a través, buscando un mar que parecía más un paredón. Cine, 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 más cine por favor. Que toda la vida es cine, que toda la vida es cine y los sueños cine son. Marta Sanz, buenos días. Buenos días. Manuel Delgado, buenos días. Buenos días. A ver, lleváis años hablando de los temas más dispares y recurriendo siempre a escenas de películas para apoyar vuestros argumentos, así que ha llegado el momento de que dediquemos El Rincón y la Esquina al cine. Así que, motor, cámara, acción y entra en escena Marta. Cuando tú quieras, Marta. Bueno, y comenzamos con un relato autobiográfico, a lo mejor autoficcional, que es lo que se lleva ahora a mucho. Yo ya os he contado alguna vez de que tengo la hipótesis de que mi cinefilia proviene de una electrocución. A los 2 o 3 años yo me quedé pegada al cable pelado de un Cinexin y desde entonces soy cinemaníaca, completamente cinemaníaca. Cinéfila no sé, porque ya la palabra cinefilia tiene unas connotaciones eruditas que a mí me echan un poco para atrás. Creo que no sé tanto del lenguaje técnico del cine, hay muchísimos nombres propios que se me escapan, pero sí que es cierto que mi vida y mis libros están llenos de cine, que sufro ese encantamiento desde esos los 2 o 3 años, cuando casi me electrocuté. También mi casa está llena de cine. Soy muy fetichista o un poquito fetichista. Las estanterías están llenas de fotos de actrices, de estrellas de Hollywood o del cine italiano, son postales que me envía mi amigo el escritor Óscar Esquivias. La primera que me envió fue una postal de Katharine Hepburn. La última que me envió para felicitarme por mi cumpleaños también fue una postal de Katharine Hepburn. Y nada, pues en mi casa tengo afiches de los 50, tengo chapitas, por ejemplo tengo una preciosa con la escena maravillosa de Marcello Mastroianni y Anita Ekberg en la Dolce Vita, cosas así, ¿no? Pero en cualquier caso, el campeón mundial de estos fetichismos, vamos, yo soy una aprendiz. una aprendiz, absolutamente, es Fernando Méndez Leite, que juega como un niño, además juega con las cosas que tiene en su casa, con sus reliquias cinéfilas, y así se ve en el documental que Moisés Salama rodó sobre él. Este es de casa de mis abuelas. Yo de pequeño, ya con 8 años, sabía perfectamente quién era toda esta gente. Incluso sabía cuántas veces se habían casado. Estrellas de la pantalla. Estrellas de la pantalla. Este álbum es recuperado, pero lo hice yo de pequeño y me lo tiraron. Porque ya viviendo con mis padres, mi padre tenía la santa manía de vez en cuando entrar en mi habitación y tirarme todo lo que le parecía que eran tonterías. Entonces las tonterías eran cosas completamente esenciales, ¿no? Aquí
Aquí nos contó un día que de pequeños se entretenían haciendo carteleras en los cines, programaba las películas. Venga, vamos con el siguiente recuerdo. Manuel Delgado, el cine toma primera. Venga, Manuel, tu papel sobre el cine. Bueno, sabes, ya que hemos traído a usted, pues sabes, James Dean tiraba piedras a una Casa Blanca, entonces en el fondo creo que como en su caso y posiblemente como el de Marta, yo no puedo pensar mi vida sino como una vida en sombra, ¿sabes? Porque no puede haber ningún sentimiento, ningún pensamiento, ni ningún recuerdo que no tenga una ilustración directa con una secuencia de una película interminable, que en el fondo forman todas las películas que he visto, o si cuando menos todas las secuencias que me han impresionado y que finalmente acaban generando algo parecido a una especie de plasma viscoso que en el fondo no permite ni siquiera distinguir a qué película corresponde tal secuencia que te ha impresionado. Sí. Y luego, pues, ¿qué quieres que te diga? Pues como seguramente gente de mi generación, incluso más jóvenes, en mi caso, pues mira, mi infancia es el Bohemio, el Arenas, el Gallarre, el Liceo, un poco más lejos, ya en el Paralel, el Cine América, pero especialmente el Cine Miami, en la carretera de la Bordeta, que recibía a las colas de espectadores con un gran letrero que ponía renovación continua de aire para referirse a un ventilador que viene en el techo. Pero sí, y además la experiencia esta de la sesión continua. Sí. Y además la falta absoluta de criterio a la hora de elegir los programas. Es básicamente la que echaban, que es la expresión clave, que echan en... Entonces, pues, bueno, era la época en que había una silla con una cadenita que ponía autoridades, había acomodadores a los que luego dabas una propina. Y bueno, esta experiencia es la de Tim Burton o la de Tarantino, que se han formado en este cine en el que en fondo no había distinción entre películas buenas y malas. Tú podías ver, no sé, ¿quién tema Virginia Woolf, por ejemplo, y luego un spaghetti western, no sé. Y además, otra cosa importante, llegabas siempre con la película empezada porque era sesión continua y con frecuencia llegabas a la hora que fuera con la fiambrera porque mi familia íbamos a cenar al cine. Y luego, pues veías eso, lo que echaban. Y mira, y como ilustración he hecho un experimento. He entrado en esto de esta Flixolé, creo que se llama. Sí, claro que sé cómo se llama así. Y he clicado, que está muy bien porque te permite recuperar ese tipo de cine. Y he clicado pistolas. Y me ha salido las pistolas no discuten. Y de pronto he clicado y he dicho, bueno, vamos a escuchar lo que yo podía escuchar, en este caso ver, a cualquier hora, en cualquier momento en que entramos con una película empezada que tampoco sabía exactamente qué película era. Esto es lo que sonaba cuando entraba Manuel en el cine. ¡Huye, Billy! ¡Huye! ¡George! ¡Ah! ¡Manuel! ¡Manuel! Ahí dentro se están matando. ¡Avisa a la policía! ¿Pero quiénes son? No hagas preguntas y llama a la policía pronto. Me moriré desangrado. No se muere uno por tan poca cosa. Pero no te preocupes, morirás dentro de un par de días, colgado de un árbol. Hoy en El Rincón y la Esquina estamos hablando de cine, 900, 100, 800, cómo fue aquella primera vez que fueron al cine, qué película vieron, cómo se llamaban los cines de su infancia y de su juventud, cómo eran aquellos cines, qué películas veían, 900, 100, 800. El hombre que te pone gasolina en el coche va al cine. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahí se siente menos solo. ¿No le debemos algo más que el rollo de siempre? Tienes a gente en Europa con el dodecafonismo, tienes a los arquitectos de la Bauhaus, la puta Bauhaus, y aquí seguimos disfrazándonos en las películas. Tenemos que innovar, tenemos que inspirar, tenemos que soñar más allá de estos cascarones de carne y hueso, plasmar esos sueños en celuloide, grabarlos en la historia, convertir el hoy en el mañana para que el hombre solitario del mañana pueda mirar a la pantalla y decir, por primera vez en la vida, ¡Eureka! ¡No estoy solo! Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Aquí seguimos en El Rincón y la Esquina, hoy sesión continua de cine, por si han entrado con el programa ya empezado. Marta, tú decías que el mundo del cine saca tu lado más fetichista, pero no serás de las que asalta a los actores. Bueno, Ángels, no llego a tanto, ¿eh? Vale. No me tiro al cuello de los actores, pero sí que es verdad que cada vez que comparto espacio con alguien del cine,
pierdo un poquito los papeles, me aturullo, ¿no? Vuelvo a ser así como una niña admirada. Esto me pasó cuando conocí a Ana Belén, me pasó cuando conocí a Blanca Portillo, a Aitana Sánchez Gijón, a Clara Sánchez, y una vez, sí, en un restaurante me levanté de la mesa para decirle a Emma Suárez, que estaba en una mesa un poco más allá, lo mucho que la admiro, o sea, porque me parecía, y además hablamos, ella se puso, creo que no se sintió muy invadida, porque sobre todo hablamos de teatro, y entonces era una parte de su trabajo que ella valoraba, en fin, que no fui como una fan loca, aunque en el fondo soy un poco fan loca. Tengo unas fotos de un curso en la Universidad Menéndez Pelayo en Santander con Eduardo Noriega, que cada vez que me pasan por la pantalla del ordenador veo la cara de tonta, o sea, tenía una cara de lela me entró como la risa floja, estoy en todas las fotos así, rarísima. Y el otro día, gracias a Luis Alegre, conocí a Clara Lagua, María Hervás y a Ana Rujas, y caí rendida a sus pies, me di cuenta de que es verdad que las actrices brillan y son de otra pasta, y fíjate, el evento este al que me invitó Luis Alegre, que tú también has estado, en el Festival de Cine de Tudela, que es maravilloso, me sucedió algo precioso, y es que entré en la taquilla del cine Moncayo y compartí el punto de vista del taquillero. Que era un lugar de un cine, claro, en el que había estado a lo mejor en patio de butacas, en el escenario y tal, donde se proyectan las pelis, pero jamás había visto la entrada de un cine desde la taquilla, y fue una experiencia hermosísima. Se acercaban los niños allí a pedir que fue muy bonito. ¿Y tú recordabas, Manuel, las sesiones continuas en los cines de tu niñez a las que se llegaba cuando la película había empezado, y entonces nos daba absolutamente igual con los anuncios, con la película empezada, que incluso a veces a veces nos quedábamos siempre para ver cómo había empezado esa película en la siguiente sesión? Bueno, sobre el tema este del friquismo y tal, déjame decir que yo soy muy friki. Yo me he acercado con todo el respeto y la humildad a Rafael Aparicio para pedirle un autógrafo. Y a Víctor Erice le presenté a mi hija mayor para enseñarle que llevaba el peinado exactamente igual que Ana Torrent en esta El espíritu de la colmena. Exacto. Sí. O sea que, y yo también tengo fotografías, tengo digamos mis referentes morales incluso, que son Fred Astaire y Ginger Rogers, Humphrey Bogart en La Reina de África, John Wayne en Centauros del Desierto, y el monstruo de Frankenstein, que es con quien más me siento identificado. ¿Y tienes fotografías de todos ellos? Sí, y de Dennis Cooper en Amigo Americano. Uh-huh. Bueno, y esto, fíjate que es algo importante. Creo que determinó una cierta forma de percibir la realidad por parte no únicamente mía, sino de la gente de mi generación que iba a este tipo de sesiones de cine de barrio que eran sesión continua y tal. Porque, claro, conseguías dominar una especie de especial competencia en orden a inferir qué pasaba en la película, a pesar de que te habías perdido la primera hora o los primeros 3/4 de hora. Porque podías llegar a conclusiones sobre quién es el bueno y quién es el malo, y eso creo que te daba una cierta habilidad un poco para interpretarlas a los seres humanos, a los que siempre acababas viendo venir como si en una parte de su película no lo hubieras visto, pero de una forma u otra la intuías. Y este tipo de percepción aparece muy bien reflejada en una película maravillosa que se llama El viento se llevó lo cual ya indica por dónde va la cosa, que es de Alejandro Agresti, que es una muchacha que hace la Vera Fowling, que va viajando por la Patagonia y al final acaba en un pueblo perdido, donde las películas que van de pueblo en pueblo llegan completamente montadas al revés, porque las cintas, porque las filminas están hechas un lío, los rollos están hechos un lío, entonces claro, lo que ven los espectadores son montajes que el pobre tipo de la sala de proyección intenta organizar como puede, y claro, le dan a las películas una apariencia prácticamente cubista, por así decirlo. Entonces, el problema es que esa forma de ver películas ha acabado determinando la forma de concebir, de ver, de pensar el universo por parte de la gente del pueblo. Por ejemplo, ella está sentada en la taberna del pueblo que acaba de llegar y de pronto se acerca un muchacho tal que no conoce y que amablemente, con todo el respeto, le pide sentarse a su lado. Dice, ¿puedo sentarme? Y mirad el diálogo porque es justamente una prueba de ese tipo de distorsión cognitiva. Buenas noches. ¿Podría sentarme con usted? Sí, cómo no, ahí tiene una silla. Bien. ¿Pedimos la cuenta? Estoy escuchando al poeta. Raso. Felpa.
Mira, mejor quedemos como amigos. No sé de qué habla. Ya te dije que no quiero discutir nuestros problemas en público. Mejor llama a mi abogado el lunes. Dios mío, flaco. ¿Por qué no vas a tu casa y le pedís a tus viejos que te lleven al médico? No puedo porque no sé dónde están mis viejos. Coito. Dios. Perdóname, no sabía. ¿Qué va a ser de nuestros hijos? No podemos hacerlos víctimas de nuestro fracaso. ¡Qué desastre! ¡Qué bueno! Buenísimo, buenísimo. Marta, ¿tú qué recuerdas de tus primeros cines? Bueno, pues después de lo del Cinexin, mis primeros recuerdos me llevan siempre a la Gran Vía de Madrid con mi abuela Juanita, que me llevaba siempre a los estrenos para el cine para niños del cine Imperial, y recuerdo ver allí la maravillosa Piel de asno, de la que ya hemos hablado alguna vez, que para mí es una de las películas más maravillosas del mundo. Las de Disney, Peter Pan, Alicia en el País de las Maravillas, La Cenicienta, La Bella Durmiente del Bosque, que era lo más, me encantaban, ¿no? Y muchas veces lo que me pasaba es que después de estar en esa burbuja del cine maravillosa, en ese sueño encantador, pues llegaba a mi casa y me había cogido una piojada. ¿En el cine? En los cines, o sea, claro. Yo cogía piojos en los cines sin parar, con lo cual, en realidad yo no tenía que haber sido cinemaníaca, porque claro, tenías que tenerle manía a los horror, cines. Qué espanto, claro. ¿no? Pues nada, llegaba a casa y en aquella época que éramos muy finos con estas cosas, yo recuerdo que me ponían polvos de baigón en la cabeza, me ponían una bolsa a dormir y a la mañana siguiente ya no quedaba ni un piojo, y casi no había tampoco ni niña, tampoco ni niña ni nada. Pero bueno, o sea que es curiosa esta mezcla de ensimismamiento fantástico, la tontería de la princesa y luego ¡plá!, la bofetada de realidad de los parásitos, ¿no? Recuerdo también ir al cine sola con mis amigas como un rito de paso. Íbamos a las sesiones de tarde del cine Ruzafa en Benidorm, que el cine Ruzafa era un cine que tenía techo, entonces íbamos allí durante el curso porque en verano lo que hacíamos era ir al cine de verano sin parar. Yo recuerdo todas las noches liar o a mis padres o a los primos que estaban allí de visitas o amigos más mayores para que me llevaran a la película del cine de verano. A veces empezaba la proyección y era todavía de día y no veías media película porque el sol no te lo porque permitía. Era de día, y allí en los cines de verano de Benidorm pasaba un poco lo que cuenta Manuel en los cines de Barcelona. Veíamos de todo. Yo recuerdo haber visto de pequeña desde Karate a muerte en Bangkok, al día siguiente ver La caída de los dioses de Visconti, luego todos los ríos, Río Bravo, Río Rojo y el otro río que no me acuerdo, que también hay otro río. Río de Sangre, Río Rojo. Ese ya le he dicho, pero hay otro, Río Bravo, Río Rojo, y hay otro que se me... Río Lobo. Río Lobo. Esa era la que se me había olvidado. Manuel, menos mal que tenemos ahí como referente del pensamiento occidental contemporáneo. Por supuesto, ¿no? Y yo recuerdo luego cuando volvimos otra vez a Madrid a vivir, para mí fue un trauma terrible aquello de que no me dejaban entrar al cine, porque en Benidorm yo entraba en todas partes, ¿no? Y aquí en Madrid pues no me dejaban entrar a los cines, entonces yo recuerdo sacarme el carné a los 14 años para ver si daba el pego con mi carné, y me acuerdo de pintarme y vestirme como si fuera mayor para que me dejaran entrar al estreno del cine, no recuerdo si era el Roxy o el Paz, para ver Kagemusha, la sombra de un guerrero de Akira Kurosawa. ¿Con qué edad es? 14. Con 14. Tenía 14. Es la edad de verla. Y creo que lo conseguí, pero fui muerta de miedo. Oye, y una pregunta, Manuel, ¿tú hacías manitas en el cine? Por lo menos. Bueno, hasta donde puedas leer. No, hombre, pues claro, es que el cine estaba para eso. El cine era justamente un cuarto oscuro en el que de pronto la gente pues podía tocarse de una forma discreta, especialmente si te sentabas en la fila de atrás. En claro, la última, claro. En el fondo esa era la función social que tenía el cine como espacio. ¿Y tú, Marta? Yo al cine no he ido a darme el lote. Yo el lote me lo daba en otros sitios. Al cine yo entraba, yo estaba ahí seducida, hipnotizada por la cosa de la película, pero sí que es verdad que en esas salas de cine a las que decimos que hay que volver, pues eran a menudo la oscuridad protectora de encuentros prohibidos, chaperos, pajilleras, parejas sofocadas por el deseo, la fila de los mancos, sí, que la última fila se llamaba claro. la fila de los mancos, ¿no? Entonces yo creo que este pasado a mí, en lugar de despertarme nostalgia, me da un poquito de compasión. Y en esas, Manuel, llegó la política a tu vida, ¿no?
Esto es interesante y cuando lo cuento no sé si me consigo hacer creer, pero había una paradoja sorprendente. Por una parte, en aquel momento, 18, 19 años, tenía ideas estúpidas que todavía conservo, pero este no es el tema, que implicaban, entre otras cuestiones, como parte, digamos, del Pacto del Lote, una hostilidad abierta hacia el imperialismo americano. Era la época de la guerra de Vietnam y éramos antiimperialistas, vamos, a muerte. Lo cual, de una forma extraña, era perfectamente compatible con nuestra pasión del todo desatada por el cine clásico americano, el cine de Hollywood. Y ahora mismo me hago las preguntas, quizás fuera la influencia de los franceses, de Cahiers du Cinéma y tal, pero de verdad, que éramos militantes, que te cagas bien tal, pero al mismo tiempo militábamos en algo parecido, que era una especie de cofradía extraña, que era la gente que, digamos, que se pasaba el tiempo hablando de cine, que hacíamos concursos, ¿sabes? De pronto, no sé, por ejemplo, uno decía no. Entonces tenías que saber que era Barbra Streisand y Robert Redford en Tal como éramos, digamos, de Sidney Pollack. Era constantemente como si nos tendiéramos. Uy. Es que yo he dicho otra, ¿no? Pero bueno, pero esta también la tarareaba seguro. También, y además es muy bonita porque es René Vanoni, Sensafine, que es del vuelo del Fénix, que la hace el James Stewart y el Peter Finch, que dirige, que hace Robert Aldrich en 1965. Y esta canción la populariza René Vanoni. Pero esta era nuestra vida. Nos hacíamos, digamos, trampas, digamos, como si fuera un ataque sorpresa, en que estábamos en cualquier conversación que os decía tal. Entonces tenías que contestar rápidamente, porque si no, demostrabas que no eras un buen marxista-leninista. Y ahí está el truco que no consigo entender. Pero hay una película que habla de esta paradoja. Qué canción más bonita, ¿eh? Es preciosa. Bueno, es que ves, es que... Te pierdes. Las canciones en las películas valen tanto más que yo. A ver, lo que decía es que, por ejemplo, a ver, esta película, ese estado de ánimo que compartían cosas aparentemente incompatibles, aparece reflejado en una película de Bernardo Bertolucci que se llama Dreamers, Soñadores, en que habla de un estudiante norteamericano que está en París poco antes del estallido de la Revolución del mayo del 68, en que da cuenta de que cómo empezó todo con las protestas contra el defenestramiento de Henri Langlois en la Cinemateca Francesa, y de ahí se lió todo, digamos. Pero la película que muestra, que están viendo en la primera secuencia, es Corredor sin retorno, de Sam Fuller, que por cierto era un facha. Bueno, The Dreamers. La primera vez que vi una película en la Cinémathèque Française, pensé que solo los franceses, que solo ellos montarían una sala de cine en un palacio. La película era Corredor sin retorno, de Sam Fuller. Sus imágenes tenían tanta fuerza que te hipnotizaban. Yo tenía 20 años. Estábamos a finales de los 60 y había venido a París un año para estudiar francés. Fue aquí donde me eduqué de verdad. Me convertí en un miembro de lo que en aquellos tiempos se consideraba una masonería. La masonería de los cinéfilos. Los llamados fanáticos del cine. Truenos, relámpagos, sangre, fuego, religión. Todo en una película. Y en créditos el hielo se resquebraja. Habías dicho que esta tenía argumento y era diferente. Y añade la futilidad del hombre que juega a ser Dios. El pacto de Fausto por la ansiada vida eterna. Y el triunfo del espíritu humano sobre la bestia encarnada en carne y hueso. ¿Un caramelo para un director? Joe. Serie B. No es para Joe. Y ahora, en serio, necesitamos ayuda. Hay que llevar a la gente al cine, pero... ¿cómo? Fue en ese cine, ¿te acuerdas? En una mañana al este del Edén. Hoy por Hoy Magazine. James Dean tiraba piedras a una casa blanca, entonces te besé. Ser Podcast. Aquella fue la primera vez, tus labios parecían de papel. Y a la salida en la puerta
nos pidió aquel inspector nuestros carnés. Último tramo del Rincón y la Esquina. Hoy hablamos de cine con Marta Sanz y con Manuel Delgado. Como siempre dirán sí, pero hoy más. Esta de Aute es petición tuya, Manuel. Hablando de militancia política, que antes te preguntaba yo, y la política entró en tu vida, a lo mejor fue el cine el que te hizo comunista. Es que, ¿sabes qué pasa? Que mi afición, a mí se me confunde, y esa pregunta no sabría cómo responderla, porque mi afición por el cine clásico americano, que es básicamente en los años 30, 40 y buena parte de los 50, tiene que ver con que en cierto momento descubrí que una buena parte de las películas de las que estoy hablando fueron dirigidas, guionizadas o protagonizadas por militantes del Partido Comunista Americano, que fueron los que luego persiguió McCarthy en La caza de brujas. Y claro, pues hoy ya no estoy tan seguro. En un sitio, en un espacio, me acuerdo que monté un ciclo que se llamaba Hollywood Rojo, dedicado justamente a este tipo de películas. Y a ver, a mí lo que me hizo un puto rojo fue John Ford. Fue John Ford y Henry Fonda, y las palabras que le dice Tom Joad a su madre cuando tiene que huir y despedirse de ella. Tal vez sea, como decía Casey, no hay un alma para cada uno de nosotros. Solo un pedacito de un alma más grande, un alma común que pertenece a todos. Y entonces... ¿Entonces qué, Tommy? Ya no importa, porque yo estaré en todas partes, donde quiera que mires. Donde haya una posibilidad de que los hambrientos coman, allí estaré. Donde haya un hombre que sufre, allí estaré. Estaré en los gritos de los hombres a los que vuelven locos. Y estaré en las risas de los niños, cuando sientan hambre y la cena esté ya preparada. Y cuando los hombres coman de la tierra que trabajan y vivan en las casas que levanten, allí también estaré. No hay libro ni bibliografía que supere esta escena para convertirse en comunista, que es lo que le pasó a Manuel. Sí. Marta, ¿es fácil enfermar de cine? Porque es verdad que entramos en las salas predispuestas a dejarnos emocionar, se apagan las luces, se enciende el proyector y a partir de ahí todo es posible. Bueno, yo en las salas de cine he experimentado más que en ningún otro lugar eso que se llama el síndrome de Stendhal, que es el quedarte sobrecogida, paralizada ante la experiencia de una cosa que tiene tanta belleza que es que casi no lo puedes ni aguantar, no querer que algo se acabe nunca. Y aquí coincido muchísimo con Manuel, a mí esto me ha pasado muchísimo con los musicales. Yo recuerdo la fascinación absoluta con La calle 44, las coreografías de Busby Berkeley, las de Fred Astaire y Ginger Rogers, por supuesto, cantando bajo la lluvia, Las zapatillas rojas, Piel de asno, Un americano en París, Brigadoon, Los caballeros las prefieren rubias, Cabaret, All That Jazz, La lección de tango. Yo recuerdo ver todas estas películas, o sea, te corta la respiración de belleza, ¿no? Martin Scorsese tiene una serie documental que ya no sé en qué plataforma está. Yo la vi en Filmin, Sebe me dijo que ahora no está en Filmin, que debe estar en Apple Televisión. Yo no la he podido ver ahí porque no tengo Apple Televisión. Y en este documental Scorsese recorre los hitos fundacionales, repasa los géneros que llevan al cine a su esplendor y habla de las pelis de gángsters, del cine negro, del western y del musical, por supuesto. En esta serie documental de la que habla Marta, de Martin Scorsese, el director de cine cuenta que él era un niño asmático cuando era pequeño y como vivía en Nueva York los veranos eran durísimos porque le faltaba el aire, no podía respirar y los únicos lugares que contaban con aire acondicionado eran los cines, así que su padre lo llevaba de un cine a otro. La película daba lo mismo, iba a ver lo que fuera, cine de serie B o cine negro como Los sobornados. Musicales de los 40 o 50. El reestreno del Mago de Oz cuando abre y se ve todo en Technicolor. Te lleva a otro mundo. Es imposible no creer porque lo estás viendo. Y cómo olvidar la escandalosa obra maestra que es Duelo al Sol. Al final los amantes se disparan mutuamente. Fue una experiencia extraordinaria para un niño.
Estas voces de una versión original que están escuchando son las voces, Marta, de Gregory Peck y de Jennifer Jones. Bueno, es que estamos en la radio y hay que ser muy conscientes de que las voces son importantísimas también en el cine, y eso a mí es lo que me llevó a los cines en versión original, a los Alphaville en su momento, que hoy son los Golem, los Lumière, que hoy son los Princesa, los Renoir, los Verdi, para ver películas en versión original subtitulada, que me enseñaron a valorar dos cosas. Por una parte, la inmensidad de los actores y de las actrices de doblaje, y por otra parte la importancia de la voz original. Bueno, que sé, escuchar a Lauren Bacall o Angelina Jolie, que también tiene una voz maravillosa, no es cualquier cosita. Mira, vamos a pegarnos el custazo. Vamos a escuchar a Lauren Bacall, acompañada en este caso por Humphrey Bogart en El sueño eterno de Howard Hawks. So you're a private detective? Well. I didn't know they existed except in books, or else they were greasy little men snooping around hotel corridors. Ah, you're a mess, aren't you? I'm not very tall either. Next time I'll come on stilts, wear a white tie. Bueno, creo que nos tendríamos que poner a fumar, Ángel, sí, porque para llegar a estas voces. Hay que ser así. ¿Querías añadir algo? Sí, y querría añadir que estamos hablando todo el rato de cine estadounidense, y pues es maravilloso el cine estadounidense, pero que no nos tendríamos que olvidar, del acorazado Potemkin, por ejemplo, o del cine italiano de Sica, de Germi, de Monicelli, Visconti, Pasolini, Fellini, la Nouvelle Vague que ya ha citado Manuel, nuestro cine español, el expresionismo alemán, el cine chino, japonés, iraní, Bollywood y el actual cine coreano, que tampoco es moco de pavo. Pues vamos a escuchar, que luego me quiero preguntaros todavía alguna cosa, pero vamos a escuchar las experiencias con el cine de los oyentes, como Sofía desde Cáceres. Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Sofía, ¿cuál es tu historia con el cine? Pues mi historia con el cine, yo es que me jacto un poco de haber tenido como esos últimos trabajos del trueque. Yo vivía en un pueblito muy chiquitito al lado de otro, un poquito más grande, que era el que tenía el cine. Entonces, a cambio de repartir los papeles en mi pueblo, en los carteles del cine, cada semana, me regalaban 2 entradas para el cine. Así que, yo tendría 16 años. Tú pegabas la publicidad de las películas y a cambio podías ir a verlas. Eso es. Qué bueno. Y nada, me he gozado pues los mayores estrenos de la época. Claro. Básicamente, que en esa época eran Piratas del Caribe, pues todas las películas románticas de Julia Roberts. Y prácticamente estaba sola en el cine, porque siempre tenía que ir como el martes o el miércoles, no recuerdo cuál era el día que podía ir. Y estuve disfrutando de ese cine que hoy está cerrado, lamentablemente. Pues Sofía, muchísimas gracias. Un beso. A ustedes. Buen Chao. trueque ese, pegar carteles y después poder ir a ver las pelis. Y Dionisia desde Zamora, buenos días. Hola, buenos días. Cuéntanos. Pues mi historia con el cine es que mi padre y mis tíos tenían varios cines así en pueblos cercanos, y por ejemplo mi padre les pasaban muchas anécdotas. Yo cuando vi, por ejemplo, Cinema Paradiso, pues lloré mucho porque era mi padre, lo que le pasaba a mi padre. Claro. Y una vez, por ejemplo, aquí en mi pueblo ponían la película el domingo por la tarde, y en el de al lado un poco como una hora y media más tarde. Entonces ponían aquí las primeras bobinas, mi tío las cogía, las llevaba para el otro pueblo, y cuando acababa la última la cogía mi padre y la llevaba. Pero claro, ya era de noche, mi padre iba con una moto, entonces por el camino pues se le cayó la bobina, claro, era redonda, giró, se le metió en un trigal, pues mi padre ya por la noche no encontró la bobina. Tuvo que llegar al pueblo, decir, mire, ha pasado esto, mañana venís por la mañana que encontramos la bobina de día y seguimos con la película. Y veis el final de la película, claro. Sí. Dionisia, muchísimas gracias. Que, mira, al final son historias además de cines pequeños, de cines claro, de, y esta pues parece mucho a lo de lo que el viento se llevó, lo que todo enredado. Exacto. O sea, sí. Manuel, decías que el cine es tu vida. Si vuelves a ver la película de tu vida, ¿qué ves? Bueno, pues la veo a trozos, pero mi vida no es una película, porque las películas tienen sentido y la mía no estoy tan seguro de que lo tenga. Mira, y si lo han tenido, puesto que ya sale el tema, te diré antes de que nos acabe el tiempo, de que yo, digamos, a la hora de pensar qué es lo que he hecho útil en la vida, es que durante 16 años reunía a mis estudiantes y a los que se quisieran apuntar en un lugar infecto que había sido un antiguo puticlub al lado de la Casita Blanca para ver fragmentos de películas. Durante 16 años, el primer jueves de mes a las 9:30 de la noche. ¿Y sabéis para qué era? Para vengarme de la mierda que implica tener que dedicarse a lo que más odias, que es al discurso, tener que hablar
justamente las películas estaban ahí justamente para no tener que hablar, porque lo decían todo de una forma más clara y más bonita que lo que yo pudiera explicar en una clase, que siempre era, en el fondo, pues, una clase, un rollo. Y entonces pasaba películas en las cuales me explicaba a mí mismo. Mira, y por poner un ejemplo, para que se entienda esta filosofía, a ver si podemos ver esta de Lindbergh, el héroe solitario, que es cuando se encuentran, cuando a principio de su carrera Lindbergh se encuentra con otro aviador, y de pronto pues se preguntan por qué demonios se han metido en esto, que explica por qué me he metido yo en tantos líos en mi vida. Pues mira, la podemos ver. Mi padre dice que volar es para los pájaros. Ya ves, qué tontería. Y que si hubiera querido Dios que volara, me habría hecho los huesos tan huecos como mi cabeza. A lo mejor es verdad que estamos locos. Tal vez. ¿Qué nos pasa? ¿Qué es lo que nos impulsa a volar? Yo qué sé. ¿Y tú, Marta, qué hay de todo el cine que has visto dentro de ti? Bueno, pues el cine está en mi carne. Yo ya lo he dicho muchas veces, quise ser mujer fatal y actriz del Destape, quise ser una chica mala y seductora que sabía rentabilizar su capital erótico, quise que me secuestraran, que me ataran y se murieran por mí. Estuve completamente loca y la culpa la tuvieron Lana Turner, Joan Bennett, que es la mujer del cuadro, Nadiuska, Amparo Muñoz. Quise ser musa y como no pude, pues me puse a escribir. Y no renunciaría a ninguna de estas imágenes, pero ni de coña. Pero como esto es una película, ponle un buen final, Marta. Bueno, pues hay bellísimas muestras de cine dentro del cine. Tenemos La Noche Americana de Truffaut, con la que hemos empezado, y posiblemente la mejor de todas, desde mi punto de vista, es Cautivos del Mal, de Vincent Minnelli, que es una peli excelente, en la que se entiende muy bien cómo el fuera está en el dentro del arte, es decir, cómo en el rigor de la industria el dinero, los recursos, la falta de ellos, cristalizan en una manera de narrar. ¿Preparado? Nuestra próxima película será El hijo de los hombres pantera. Está bien. Llegó el momento. La montaña lejana. Una gran novela. 3 estudios quisieron hacerla y no lo consiguieron. Pero yo sí puedo. Aquí está el tratamiento, escena por escena. Ya sabes lo que Harry Pebbel va a decir. Sí. Mira, muchacho, te he dicho 100 veces que no quiero conquistar laureles. Quiero producir películas que acaben con un beso y que den mucho dinero. Pues vamos a acabar con un beso y con mucho dinero. Hasta la semana que viene. Marta, beso, Manuel, adiós. Adiós. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Brian Pérez, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Muy bien, vamos a hacer ese resumen que hacemos todos los días de, no lo más interesante, pero de algunas cositas que han pasado aquí. Bueno, hay veces que es lo más interesante, hay veces que es lo más anecdótico. Curiosidades, tonterías. Bueno, pues depende del día, ¿no? Sí. Bueno, para empezar, una buena dosis de paciencia, que es lo que te queda de aquí a final de año, porque aunque no lo voy a volver a reproducir, te han intentado colar. Me han colado. El burrito sabanero. El burrito sabanero una vez más y otras canciones de David Bisbal, aprovechando que ayer inauguró la Navidad en el Metro de Madrid. Muy bien. Pero al Metro de Madrid lo que le haría falta es más metros y que funcionaran mejor. Eso es lo que haría falta en el Metro de Madrid. Y menos que, por cierto, ayer me monté en el tren de la Navidad. Fíjate, me llevó a mi casa el tren iluminado. Mira qué bien. Bueno, también hemos aprovechado las 6:30 de la mañana para, pues por ejemplo, poner un reto a nosotros mismos y a los oyentes, que es imitar a unos nadadores rusos que se han bañado a menos 30 grados centígrados, pero con un poquito de trampa en las temperaturas. Desafiar. Venga, métete tú ahí dentro. Ha sido en Yakutia, pues porque me pilla muy lejos, en el noreste del país. No me metería nunca ahí. Hoy la previsión es que tengan una máxima de 24 grados negativos, o sea, hoy todavía manga corta. Ni tan mal. Se lanzaron al agua. Toma ya. Aunque he de decirte que la temperatura del agua era 0 grados. Ah, bueno, pues entonces tampoco hay para tanto. Claro, si fuera era menos 30, ya, pero dentro era 0. La notas hasta calentita. Como si nos bañáramos todos los días en temperatura de 0 grados. Bueno, un momento así bonito. Como bonito o no tan bonito ha sido el inicio del Abierto, en el que había un poquillo de retardo en las conexiones. Hemos sufrido, aunque no hay nada como irse 4 minutitos a la publicidad para eso lo arregla todo. La mesa de análisis con Mariola Urrea. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días a todos. Con Eduardo Madina. Buenos días. Hola, Ángels. Y con Ignasi Guardans. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, tenemos todos un poquitín de retardo. Vamos a hacer una cosa. Me voy a ir a publicidad. Vamos a ver si reconectamos a nuestros tertulianos de esta mañana. La publicidad Madina, paga nuestras nóminas y la publicidad paga nuestras nóminas y nos permite arreglar las cosas cuando no funcionan. Pues también es un colchón importante, nunca mejor dicho. Bueno, y hemos estado hasta hace un ratito hablando de cines con Marta Sanz y con Manuel Delgado en El Rincón y la Esquina. Los cines que son un gran refugio para Marta Sanz, nos ha contado, pero también ha sido un sitio en el que se ha llevado sorpresas en forma de parásitos. Y muchas veces lo que me pasaba es que después de estar en esa burbuja del cine maravillosa, en ese sueño encantador, pues llegaba a mi casa y me había cogido una piojada. ¿En el cine? En los cines. Yo cogía piojos en los cines sin parar, con lo cual, en realidad yo no tenía que haber sido cinemaníaca, porque tendrías que tenerle manía a los horror, cines. Qué espanto, claro. ¿No? Pues nada. Llegaba a casa y en aquella época que éramos muy finos con estas cosas... debía ir Marta. Remedios, unos polvitos en la cabeza, venga, y a bolsa, partir de ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos con el pretérito pluscuamperfecto con Ana Uslé sobre Warhol en España. Warhol hace 42 años, el invierno del 83, llegó a España invitado por un galerista amigo y fue una auténtica revolución en nuestro país. Y también, dentro de un ratito, Janet Novas en la charla, Premio Nacional de Danza en Interpretación y Goya Revelación por Ocorno. A ver si tenemos suerte. Venga, pues hasta luego. Hasta luego. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. ¿Cuántas son las cosas que yo aprendí? Muchas las que hicimos, muchas más que hacer, pero lo más importante y serio fue pasarlo bien. Escurrí los corazones, bebí lo escurrido, amé como el piel roja. Volvemos a viajar en el tiempo para recordar cómo éramos y entender cómo somos. Nos disponemos a conjugar un pretérito pluscuamperfecto para dar respuesta a muchas preguntas. ¿Por qué, quién, dónde y cuándo algo nos cambió? Ana Uslé, hola. Hola, Ángels. Venga, llévanos de la mano. Venga, pues cogeos bien porque vamos a bajar la rampa de un garaje para llegar a una exposición de arte contemporáneo, mediática e histórica en España. Cabe decir que la visita de Andy Warhol a España ha sido la de un cadáver exquisito rodeado de bufones. Frío y distante visita Madrid en febrero del 83 para clausurar una exposición repleta de revólveres, cruces y cuchillos. Guerra, religión y pasión. Febrero de 1983. Andy Warhol visitó España por primera y única vez. Y como se suele decir, todo el mundo estuvo allí. Los que no estuvimos entonces, comenzamos este pretérito pluscuamperfecto por la tercera persona del singular, él. Él, Andy Warhol. Su fama había llegado en los 60 con las latas Campbell's, los retratos de Marilyn Monroe y la Factory. Y cuando vino en los 80 buscaba su renacimiento artístico. Armando Montesinos, crítico, comisario y entonces director de la Galería Fernando Vijande. No era para nada el divo que se suponía que era, sino era una persona completamente normal, voy a decir, y sobre todo un trabajador entregadísimo. No puso ni una sola pega a ninguna cosa que se le planteó o se le propuso y todo lo hizo con dedicación y entusiasmo. Para mí fue un verdadero compañero de trabajo, así nos sentíamos en la galería. Fue espectacular. Hablamos de cientos de personas en una galería de arte. Nunca se ha vuelto a producir un recibimiento tan masivo y tan deseado. Vinieron con él el escritor Bob Colaccello y el fotógrafo Christopher Makos. You were creating your own factory, whether you knew it or not. Whether it was Miguel Bosé or Pedro Almodóvar or B.B. Anderson and Se quedaron fascinados con el momento que vivía entonces España. Decían que era como una factory gigante por la explosiva creatividad, la gente, la ilusión, el recibimiento. ¿Y cómo llegó? Aquí Warhol, segunda, tercera persona del singular, él. Eso es, otro él, Fernando Vijande. Conocí a Warhol a principios de los años 60. Cuando me hice más amigo de él fue a mediados de los años 70. Y concretamente en el año 80, cuando la exposición
de los españoles en el Museo Guggenheim. Lo vi más en Nueva York porque entonces estuve durante un mes y medio y fue cuando empezamos el proyecto de la exposición en la Galería en Madrid. Este es un fragmento del documental Warhol Vijande. Fernando Vijande se convertiría en el galerista más importante de la España de los 70 y los 80. Rodrigo Navia Osorio Vijande, presidente de la colección Suñol Soler, hijo de Fernando Vijande. Era hijo de una familia de alta burguesía de Barcelona, su madre era belga, su abuelo había sido un indiano que había ido a Puerto Rico, que había hecho mucho dinero y quizá esto explique un poco pues, su facilidad para los idiomas, hablaba 5, y esta falta de miedo y de prejuicios y lanzarse al mundo. Él buscaba pues, un poco tender un puente entre España y el resto del mundo, donde del resto del mundo a nosotros nos traía referentes, pero luego al mismo tiempo quería mostrar todas estas cosas maravillosas que ocurrían en España, llevárselo al resto del mundo. Ahora esto parece muy fácil, pero claro, él empezó a hacer esto en los años 70, donde España estaba totalmente cerrada y el mundo para nosotros era tierra incógnita. Era un dandy, dice su hijo, muy alto, guapo, culto, viajado, leído y con tanto carisma, se movía con éxito en cualquier ambiente y atraía a grandes personalidades. ¿Cómo consiguió pues traerse a Capro, traerse a Warhol, traerse a Mapplethorpe y Charlotte Moorman? Pues se los traía porque estaban encantadas con él, se enamoraban casi de él y querían colaborar con él. Y esto pues fue muy importante en su carrera. Su carrera comenzó en su primera galería, Vandrés, trajo grandes figuras internacionales, como escuchábamos, y abrió también para artistas contemporáneos españoles el mercado global. Pocos podían engatusar a un artista como Warhol para levantar una exposición que creó desde cero. ¿Pero cómo? Primera persona del plural, nosotros. Nosotros, porque claro, cuando Warhol pensó en nosotros, pensó en la Inquisición, la guerra y la religión. Su exposición se llamó Pistolas, Cuchillos y Cruces. Y sí, vale, veníamos de ahí, pero en el año 83 éramos ya otra cosa. ¡Rockero! El que no esté colocado, que se coloque y al loro. ¿No crees que ha significado nada en la música española Caca del Lux? La ilusión y la libertad contenidas durante décadas habían prendido en una España que estaba en el foco del mundo. I consider la movida really now as something very open that has to Moda, do with música, culture, pintura, todo estalló en esa España y Martín Moniche, gestor y agitador cultural, responsable de programación de La Térmica en Málaga, nos ayuda a recordarlo. La España de 1983 es ya una España a todo color. Una España que acaba de cambiar políticamente, pero donde realmente revoluciona es culturalmente. Una España que ha dejado de mirarse a sí misma para mirar internacionalmente, donde conviven a la perfección una aristocracia y una alta burguesía que quiere ser moderna, con los jóvenes más libres, transgresores y divertidos que se recuerdan desde aquellos surrealistas de los felices años 30. Recordemos que en 1983 apenas Arco llevaba un año y la cultura estaba muy lejos de ser institución o museo de arte contemporáneo. Brotaba, sin embargo, de la sociedad civil, sin ninguna ley, trabas o condicionamiento. Una explosión que posicionó a España como uno de los países donde todo el mundo quería estar. Y estuvieron Warhol con Maruja Mayo, Piritita Rudirejo con Fabio Manamara, Alaska García Arís con Isabel Preisler o Javier Solana. Un país con pasaporte internacional que demostró una vez más ser potencia cultural de primera magnitud. Y en esa España viva, ingenua, con esa mezcla de gente que escuchábamos, toda esa gente se reunió en la Galería Vijande, que abrió en 1981 en la calle Núñez de Balboa 65, en un garaje. Segunda persona del plural, vosotros. Vosotros, voy a decir vosotros los que vivisteis aquel momento, porque incluso algunos pudisteis poner un pie en esa galería, como la fotógrafa y empresaria Teresa Nieto, cuando abrió. Se inauguró en octubre de 1981 y cuando abrieron las puertas entramos en ese garaje que era espectacular, empiezas a bajar la rampa y era todo un espacio inmenso y estaban puestos los cuadros de las Costos, que eran cuadros muy grandes, además de chochonismo de famosos, pero también había muchos dibujitos de Carlos Berlanga, de Miguel Ordóñez, de Alaska, toda la movida. Allí estábamos y todos pensando que estábamos ya en Nueva York. Y en esa realidad desinhibida que localizó allí Vijande, la de Warhol fue una exposición muy adelantada a su tiempo. Aquello sí que fue apoteósico porque eran miles de medios de prensa, todo el mundo rodeando a Warhol, todo el mundo quería estar cerca de él. Le hicieron bastantes fiestas, le hicieron una fiesta a los March, le hicieron otra fiesta
y a Cachuel. Y luego tuve la fortuna por medio de mi amigo Vicente Carretón, pues fuimos a pasar un día entero a Toledo. Entonces, pues estar un día con Warhol, aunque era bastante callado, porque no decía esta boca es mía, pues no dejas de estar ahí al lado del mito que fue increíble. Y además llevaba mi cámara Nikon y me puse a hacer fotos nada más bajarme del coche. Warhol estuvo 9 días en España. Como escuchábamos a Teresa, visitó Madrid, Toledo, Segovia, el Valle de los Caídos y el Escorial. Y su visita tuvo repercusión mediática porque, mira, este es el sonido de una rueda de prensa a la que acudieron todos los medios. La sala estaba llena. El día de la rueda de prensa, Warhol firmó todo lo que se le puso por delante. Fotos, postales, catálogos, libros, camisetas, cualquier cosa que llevaban las personas encima se las ofrecían para firmar. Yo concretamente, tengo un bonobús y una caja de cerillas de cocina firmadas por Andy. Pero lo que más firmó fueron las entradas de la exposición, porque una idea de Fernando Vijande fue vender entradas a 100 pesetas para dar valor a lo que suele ser gratis, entrar a una galería. Se calcula que entre 10 y 12.000 personas pasaron por la exposición en los 2 meses que duró. Y segunda persona del singular, tú. Venga, va, tú un par de preguntas, Ángels. ¿Sabes cuánto costaba un Warhol original de esa exposición? Pues ni idea, y menos si me haces calcular en pesetas. Bueno, pues costaba 7 millones de pesetas entonces. ¿Y cuántos cuadros se vendieron? Sorpréndeme. Solo uno. ¿Uno? Solo uno. Pocos saben a quién se le vendió el único cuadro de esa exposición. Y una de esas personas es Armando Montesinos. Se vendió un solo cuadro a una persona que yo recuerdo que trabajaba en cine, era fotógrafo, iluminador. Mis noticias son que vendió el cuadro hace muy poquito tiempo y evidentemente lo vendió multiplicado su valor, pero multiplicado por muchas cifras. Bueno, como poco dejó una buena inversión. Sí, una buena inversión. Nos dio también aliento, impulsó el arte contemporáneo en España y nos dejó, además de las obras de pistolas, cuchillos y cruces, esta fascinante historia que no hay que olvidar. Y en primera persona del singular nos ayuda a completar este cuadro, esta historia, Sebastián Galán, que es el director del documental Warhol Vijande. Sebastián, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy bien, muy contento, qué bonito el reportaje, qué maravilla. Oye, una cosa, ¿tú qué sabías de toda esta historia antes de ponerte a dirigir el documental? A ver, yo sabía de la visita y sabía muy poquito de la figura de Fernando Vijande. Yo cuando ocurre todo esto solo tengo 8 añitos, o sea que yo ni lo he vivido ni nada, yo tengo 50 años ahora, sí. Así que yo lo conocía todo con pinzas, ¿no? Como aquel que dice la cosa. Dices que conocías de Warhol porque se conocía, pero no tanto Vijande, pero yo creo que escuchando esto, que es casi tan fascinante Vijande como Warhol. Sí, mira, muy curioso, ¿no? Porque cuando empezamos con el documental la historia era Warhol y Vijande, y en el momento en que empezamos a investigar y empezamos a hablar con la gente futura que iba a ser los entrevistados, empezamos a darnos cuenta que sin querer o queriendo Vijande se iba a comer a Andy Warhol en toda esta historia, porque de repente descubríamos a un personaje fascinante que desgraciadamente el paso de los años lo había borrado casi, y veíamos necesario que había que recuperar esa figura, ¿no? Toda esta gente que durante la transición o durante ese periodo de cambio de este país hicieron muchísimas cosas para el cambio, por las libertades y por traer cosas nuevas, y que al final somos un poco hijos o consecuencias de toda esta gente que, aunque no sepamos su nombre, estamos disfrutando de todas estas cosas que hicieron. Entonces era necesario rescatar su nombre y todas las cosas que hizo. Y reivindicarlo. Oye, ¿y qué grado de conocimiento crees tú que había en España de quién era Andy Warhol? Estamos hablando de los años 80, recordemos, no había internet, no corría la información de esta manera, no habíamos salido tanto de España. ¿Era conocido Warhol? Pues mira, yo utilizando un poco las palabras de Alaska, que como sabéis, bueno, y que no lo sepa, que está escuchando el programa, es la que nos sirve de hilo conductor en todo el documental. Sí. Ella insiste muy mucho en que a Warhol lo conocían 15, vamos a decir 15, ¿no? O sea, una mini minoría. El resto de las personas, lo que ocurre con Andy Warhol cuando llega, se conoce, pero al final se conoce también un poco más que como un artista, como un pintor, como un icono, ¿no? Como una persona que tiene un estilo de vida y que entiende la vida de un lugar completamente distinto. Y no eran muchas las personas que
lo podían conocer, pero que lo admiraran, porque siempre tenemos que recordar que Andy Warhol es siempre una persona que ha creado bastante fricción, ¿no? Para el mundo del arte. Y yo preguntaba si nosotros le conocíamos a él, y tengo dudas si él nos conocía mucho a nosotros, porque claro, el tema de la exposición muy acertado no fue cuchillos, pistolas y cruces. Sí, pero bueno, yo creo que eso nos sigue pasando a los españoles cuando viajamos fuera, ¿no? Tienen una noción de nosotros que casi esperan todavía montados a caballos y con trajes de Faralae muchas veces cuando va a Estados Unidos. Lo que yo pienso que fue muy interesante para Andy Warhol es que cuando él concibe la exposición, en un principio piensa con todos estos topicazos que tiene de España, pero cuando llega a España, como cuenta muy bien Christopher Marco y como vosotros habéis remarcado, encuentra un país que está en plena ebullición y que él encuentra un paralelismo perfecto entre el Nueva York de los 60 y 70, en plena ebullición también, y un Nueva York muy duro, con lo que está pasando en España en los 80, 10 o 20 años más tarde. Entonces yo creo que esa fascinación es lo interesante en este documental, ¿no? Cómo él llega con una idea y se va descubriendo una España que tiene muchas cosas que contar en ese momento. Y si miramos, si medimos el éxito o el fracaso de la exposición en función de los cuadros que vendió, podemos decir, bueno, a lo mejor fue un fracaso porque solo se vendió un cuadro, pero para nuestra historia sí que sería un gran éxito. Yo creo que sí es un gran éxito, y si tú miras un cronograma siempre de lo que es la movida, siempre te aparece la visita. Sí. Siempre aparece como un hito, ¿no? Dentro de todas las cosas que pasó en esos años, en la transición, en la movida, siempre te aparece como la fotito típica de la rueda de prensa. Pero yo creo que también muchas veces tenemos que pensar que las cosas en la historia, aunque tú solo vendas un cuadro o aunque tú solamente el momento justo en el que ocurre la cosa parece que no tiene mucha repercusión, al final la historia está llena de pequeñas gotitas, ¿no?, que van transformando las cosas. Por ejemplo, a mí me hacía mucha gracia un periodista mucho más jovencito que me entrevistó durante todo este proceso con el lanzamiento del documental, que él decía, por ejemplo, que él había conocido a Andy Warhol a través de Alaska. Pues tenemos que pensar, ¿no?, que Alaska conoció a Andy Warhol cuando tenía 12 años. Lo que quiero decir con esto es que muchas veces las cosas que ocurren en la historia no es A es igual a B o 1 más 1 es 2, sino que las cosas en la historia necesitan ir pasando de unos a otros para que al final eso termine convirtiéndose en algo grande. Y yo creo que justamente lo que pasó con la exposición fue una cosa muy bestia el día que llegó Andy Warhol. Solo se vende un cuadro, pero 40 años más tarde seguimos hablando de que esto fue un momento de inflexión. Claro. En la historia de este país. O sea que yo creo que sí ha servido mucho esta visita. Primero para colocarnos en el mapa en ese momento, sí, y segundo para darnos cuenta que también somos modernos. Claro, iba a decir que cuando reivindicamos la memoria o reclamamos la memoria, no solo hablamos de la memoria política No, esto también es memoria de este país. Claro, porque nosotros en este país nos ha ocurrido una cosa muy curiosa en esta época de la transición y de los 80 y de la movida, y es que siempre hemos contado la transición o la movida o a través de la política con el típico Franco ha muerto y con las manifestaciones, o a través de la música y los grupos musicales, pero nos habíamos olvidado que la movida y todo lo que comienza a finales de los 70, que luego se termina convirtiendo en lo que es la movida, comienza realmente desde el arte, desde diseñadores, ilustradores y sobre todo la Galería Vandrés, ¿no?, que fue la primera que tuvo Fernando Vijande, donde allí se dan cita todo tipo de... se dan citas dos mundos, ¿no? El mundo como de Cuenca y un poco de artistas más mayores, junto con una nueva ola de gente como puede ser Alaska, Pedro Almodóvar, Pérez Villalta, que van a esa galería y encuentran un lugar seguro. O sea que al final, en este documental reivindicamos también que la transición y el arte hizo muchísimo, claro, por el cambio. Claro. ¿Tuviste claro desde el principio que Alaska tenía que ser el hilo conductor? Pues mira, lo de Alaska fue muy curioso porque cuando nosotros pusimos toda la lista de personas que queríamos entrevistar, nos dimos cuenta, la teníamos simplemente como para entrevistarla, pero nos dimos cuenta que Alaska, de todas las personas que íbamos a entrevistar, era la única que había estado como en los 3 momentos más importantes, los 3 hitos más importantes de Fernando que nosotros queríamos contar. Había estado en Vandrés cuando tenía 15, 16 años, que ya yo siempre, una chica tan adelantada, empieza a ir por las galerías. Luego había estado, por supuesto, en la inauguración y en la visita de Andy Warhol, pero es que además Andy Warhol le hace una foto a ella y la termina convirtiendo en una obra de arte, que esa obra de arte se llama Mujer Desconocida. O sea, Andy Warhol la fotografía y años más tarde ella descubre a través de un amigo que está en un museo colgada y bajo el título de Mujer Desconocida. O sea que... Imagínate.
Sí, ¿no? Entonces era claro que Alaska tenía la autoridad, ¿no? Para poderse sentar con cada uno de los entrevistados y servirnos de hilo conductor. Y luego, como ella es una gran conocedora del arte y de millones de cosas, porque esta mujer es una cosa increíble, ¿no? El bagaje cultural que tiene, ha sido una delicia escucharla hacer las entrevistas, Claro. poner de su propia cosecha, y ha sido maravilloso trabajar con ella, la verdad. Él no volvió nunca a España. No, él no volvió. De hecho, él muere, si mal no recuerdo, 3 años después de la visita. ¿Dónde se podrá ver o dónde se puede ver este documental? Pues el documental lo estrenamos el 31 de octubre. Hemos estado en 40 salas, todavía quedan algunas residuales. Estamos ahora terminando de negociar con algunas plataformas, pero todavía quedan cositas donde se pueden ver en gran pantalla, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en el DART en Barcelona, que es un festival de arte. Allí vamos a estar 12, 13 y 14. En el Reina Sofía volvemos a proyectarlo porque lo proyectamos hace como un mes y se quedó mucha gente fuera, y el Reina Sofía nos ha pedido volverlo a proyectar 2 días, que va a ser en diciembre, 17 y 18 de diciembre. Y yo animo a la gente, que todavía en Madrid quedan algunos cines, y si no, pues tendrá que verlo ya en plataformas. Que buceen, si no, en las plataformas que seguro que lo encuentran. Eso es. Estamos a puntito de cerrarla. No puedo decir todavía con cuál, pero estamos a puntito de cerrarla. Pues te perseguiremos, Sebas. Muchísimas gracias. Oye, gracias a vosotras. Un beso. Hasta luego. Ana, chao. gracias por A ti. recordarnos, rememorarnos esa visita de Andy Warhol a España. A ti y a ellos. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Los oyentes habituales de la cadena SER saben a lo que corresponde esta música, y esta música corresponde a la entrega de los premios Ondas, que va a ser esta noche en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona y que va a presentar Mara Torres. Buenos días. Buen día, Ángels. Aquí estoy practicando el catalán. ¿Cómo estás? ¿Estás en el propio escenario, en el mismo escenario? Estoy en el patio de butacas. ¿Sí? Tengo delante todo el escenario iluminado. Estamos haciendo las pruebas. Está aquí Jordi Rosell, el director, está el realizador, el iluminador. Lo tenemos todo montado. Lo que pasa es que estoy en el patio de butacas porque quería estar aquí para describiros todo lo que van a ver los espectadores y quienes estén esta tarde-noche aquí en el Liceu. Pero vamos, muy emocionada, imagínate. ¿Cómo va a ser esa gala, Mara? Pues va a ser una gala que tiene a gente que yo creo que los oyentes espectadores quieren mucho, pues da Gemma Nierga, Isaías, Secunde la Rosa, el Wyoming. Te quiero decir que me parece que va a haber un montón de invitados premiados que todos queremos y apreciamos y admiramos mucho. Y luego tenemos a Eva Suecia actuando, a Pastora Soler, yo creo que Ortega, Luis Piedrahita, Carolina Iglesias. Me parece que lo vamos a pasar muy bien. Esa es la sensación que tenemos todos, así que ojalá sea así. Te veía el otro día como cuando recibías la noticia de que ibas a presentar los Ondas, decías, ya era hora. Te apetecía mucho, ¿no? Que luego es un marrón, Mara, también te lo voy a decir, que luego es un marrón. Estas cosas hacen mucha ilusión cuando te lo dicen, pero luego llega el día en que tienes que hacerlo, ¿eh? Mira, eso lo pensaba esta mañana porque no he dormido bien. Claro, tengo el horario completamente cambiado. Claro. Aunque anoche estaba aquí en Barcelona, eran las 4:30 y seguía despierta. Yo pensando, ay, Dios, ¿en qué momento, no? Pero ahora que estoy aquí, imagínate, pues quieres que todo salga bien, que estén los premiados felices, que esto está, como ya sabes, porque lo conoces muy bien, organizado al milímetro. Sí. Solo pido a los premiados que por favor se ajusten al tiempo en sus discursos. Mensaje de Mara Torres, por favor, Una premiados, petición. ajústense. Sí, por favor. ¿Cuánto tiempo les dais? A ver, yo creo que les damos 1 minuto, 1 minuto y medio. Vale. Entonces, lo más importante es que nadie sea quien se cargue la gala. Es decir, como haya uno que realmente esté hablando mucho rato, dentro de un año dirá, sí, pero mira, aquel que se cargó la gala, porque estaba todo bien pensado, pero habló demasiado tiempo. Entonces, que nadie tenga, que se vaya a llevar ese cartelito, ¿no? Pero bueno, yo creo que todo el mundo va a tener cosas muy interesantes que decir. Es un año especialmente intenso. Así que, mira, Mara, yo creo que que como en la vida se puede recibir más de un Ondas, aquellos que se pasen ya castigados y nunca más recibirán un Ondas. Este podría ser una amenaza. Es una amenaza interesante. ¿Te parece? Sí. Yo les doy un mensaje, que digan lo más importante al principio, no sea que al final no se les vaya a oír. Uy, venga, mensaje. Que no les pase como a Feijóo esta mañana, que quería decir una frase lapidaria y se ha quedado sin tiempo y le han bajado el micrófono. O sea que, imagínate. Exacto. Muy Mara, bien, ese paralelismo. muchísima suerte. Bueno. Estaremos muy pendientes. Un beso bien grande. Gracias. Un beso a todos. Chao, Hasta chao. luego. No sale el sol.
nosotros así directamente a este programa no nos ha caído ningún Ondas, pero hay un pedacito de un Ondas que va a parar a una persona que un trocito es nuestro. Antonio Martínez Asensio, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángels. ¿Dónde estás? Pues mira, me acabo de subir al autobús, hemos llegado a Sants y nos vamos al hotel, o sea que fíjate dónde estoy, estamos en plena movida. Tú acabas de escuchar a Mara Torres lo que ha dicho de los discursos, Yo acabo de ¿no? escuchar a Mara Torres de los minutos y yo me voy a ajustar a 1 minuto, creo que 1 minuto 15 como mucho. Vale, lo llevas preparado entonces. Lo llevo preparado, sí, y voy a ver si hago algo un poco especial. Un poco más, algo más allá de los agradecimientos. Vale. A ver si no hago agradecimientos y lo que hago es contar algo en 1 minuto, 1 minuto y medio. A mí si en ese minuto y medio no incluyes 4 adjetivos y la palabra brutal, no me va a servir ese discurso. Pues no lo sé, es que estoy pensando, te lo voy a confesar, y a todos, estoy confesando contar un libro en 1 minuto. Me encanta. Me encanta. Bueno, sorpresa. Exacto. ¿Llevas el traje? ¿Vas en traje? ¿Vas con traje? Llevo el traje, me he comprado un trajecito y voy ahí todo guapete, creo, vale, con mi trajecito y nada, y lo tengo todo preparado. Y te tengo que confesar que estoy muy nervioso. Y te tengo que confesar también que me estoy acordando mucho de vosotros, porque es verdad que el premio es para un libro de 1 hora, pero yo me siento muy del equipo del Hoy por Hoy y me acuerdo mucho de vosotros. Pues esto se soluciona enseguida. Cuando vuelvas nos debes unas cañas a todos, ¿de acuerdo? Exacto, eso está hecho. Porque encima nos vamos a Gijón el jueves y mañana y nos vamos sin ti, que te dejamos en los Ondas. Es verdad, porque bueno, ya es que no va más de sí, pero os debo esas cañas, seguro. Antonio, disfrútalo muchísimo, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias, Ángel. Un beso muy grande. Un beso muy fuerte. Adiós. Y tus ojitos tan mojados no han secado y tú que tanto te mereces, no todos permanecen y no por ello no amanece, no florece. Pepa Blanes, buenos días. Uy, ¿hemos perdido a Pepa? No, estoy aquí. Ah. Estoy. Vale. Estoy en el tren, lo que no sé cómo me oiréis, porque hace un traqueteo, no sé cuándo esto coja más velocidad, cómo vamos a ir a Barcelona. Bueno, yo de momento te escucho bien. Vas en el tren, porque ¿qué vas a hacer? ¿Retransmitir la gala, cubrir la alfombra roja? ¿Qué vas a hacer, Pepa? Pues vamos a retransmitir la alfombra roja si llegamos y la gala en Antena de la SER. Y vamos a entrevistar, pues el año pasado me acuerdo que subiste tú. Claro. Pues todos los de este año, que no será lo mismo, Ángel. Sin ti, te estoy haciendo la pelota para ir a esas cañas de Antonio Martínez, como ves. Decíamos antes, comentábamos que es verdad, lo contaba Mara, que este es un año especial para la radio, para los que hacemos la radio, en esta casa sobre todo también, porque es que está Gemma Nierga, es que está Isaías Lafuente, es que tiene un Ondas la radio por la cobertura en el apagón, que fue fundamental el papel de la radio, que siguió sonando en los transistores a pila, es decir, que además es un año de unos Ondas muy emocionantes. Sí, yo creo que sí, y sobre todo creo que se premia mucho al trabajo, al periodismo, al trabajo en equipo. Ese premio Isaías pues es también un premio a muchos años, ¿no?, detrás en los programas. El premio de un libro 1 hora, a cómo intentar contar los libros en un formato de radio que a priori siempre es muy difícil, ¿no?, y cómo Antonio se los ha ingeniado para hacerlo tanto en el Hoy por Hoy como en su programa. Y el premio de Gemma, que es hacer radio y tele a la vez, hacer una radio diaria como Toni Clapés. Y por supuesto el apagón, que es cuando no tienes nada, cómo sigues contando cuando no hay ni luz, ¿no? Entonces yo creo que va a ser bonito reflejar todo lo que ha sido el trabajo del año e ir viendo un poco cómo se emocionan también pues todos los premiados. ¿Tú qué crees que tienen? Tú que haces muchas alfombras rojas, ¿tú qué crees que tienen estos premios que siguen siendo, pasan los años, y siempre que hablamos de los premios Ondas siempre decimos los premios más prestigiosos de la comunicación, y es verdad, porque así lo siente, así lo sentimos, los que hemos recibido algún Ondas alguna vez en la vida, dices, bueno, recibo muchos premios y todos me hacen ilusión y todos me gustan, pero ojo, cuando te llaman para decirte que has ganado un Ondas, tiene algo como especial. ¿Qué tiene este premio? Te lo reconoce un medio de comunicación, pero no solo un medio, sino un jurado que ha mirado a todos los profesionales del periodismo, de las series, de la actuación, y que yo creo que el que sea un jurado cada vez distinto, abierto, preparado.
Vamos perdiendo a Pepa, claro, es lo que tiene. Como va en tren, ella va sufriendo por si va llegando a Barcelona, va en tren, no la tenemos todavía, ¿no? Pues venga, le agradecemos muchísimo a Pepa Blanes que incluso en el trayecto hacia Barcelona, porque ella va a ser la encargada de contar lo que pase primero en esa alfombra roja, que es una alfombra roja que quiere pisar muchísima gente y que además se pone en un sitio maravilloso de la ciudad de Barcelona, como es la Rambla, esa gran entrada al Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Por ahí van a aparecer no solo los premiados, sino todos aquellos que no se quieren perder una entrega de un premio, como decíamos con Pepa, tan importante para la comunicación y que pasan los años y que sigue manteniendo el prestigio. Se emocionan los premiados y no solo los que nos dedicamos al mundo de la comunicación, sino también los que se dedican al mundo del cine, al mundo de la música y al mundo de la publicidad, porque no hay que olvidar que la publicidad también se premia, porque la publicidad forma parte de la radio, forma parte de lo que nosotros hacemos, la integramos en los programas y la prueba de ello es Páramo todos los días aquí con nosotros, y también se premia el ingenio y la creatividad en publicidad porque no deja de ser un contenido radiofónico. Así que hoy no se lo pierdan, hoy entrega de los Ondas en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona con esa gala que va a presentar Mara Torres, a la que hemos sacado un momento de los ensayos, la hemos hecho bajar al patio de butacas para que nos contara lo que vamos a poder escuchar, lo que van a poder ver todos aquellos que hoy se acerquen hasta el Gran Teatre del Liceu a ver la entrega de los Ondas. ¿Y si pasara una estrella fugaz? Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. ¿Qué tal, Casal? Hola, buenos días. Ángels, ¿cómo estás? Pues bien, mira, venía de hablar de los Ondas y Francino no está hoy porque ya saben que el día... ¿Se habrá escondido? Sí, no, está ahí. Va a dar la cara, esta tarde va a dar la cara. Va a dar la cara porque ustedes ya saben que el día de entrega de Ondas hay una programación especial de La Ventana que se hace desde el hotel donde se alojan los premiados mientras se están arreglando para ir a la ceremonia. Hoy está Francino de camino para allá. Mira, y nosotros estaremos en el Palacete Albéniz. Muy como bien. Siempre, es verdad que coincide con la comida. Recepción, eso es, a los ganadores de los Ondas de este año. Pero dos asuntos van a marcar el hora 14 y no solo son los Ondas. Déjame que recupere el audio que hemos emitido esta mañana en El Abierto, ese momento en el que el presidente del tribunal que ha condenado al fiscal general del Estado, y 2 días antes de que conociéramos ese fallo, decía esto durante un curso pagado por el Colegio de Abogados de Madrid, que además, recordemos, era acusación popular en ese juicio. Y con esto, señores, concluyo que tengo que poner la sentencia del fiscal. Tengo que poner con la sentencia del fiscal. Sí, pero y las risas y los aplausos. Es el tono, es el tono de Martínez Arrieta, es el curso en mitad de un proceso, pero sobre todo es lo que dice, ¿no? Avanzando que hay un cambio de ponente y tampoco hay que ser un gurú, ¿no?, para concluir que además de poco discreto estaba apuntando a la decisión tomada 2 días antes, recordemos, de que la conociéramos el resto, ¿no? Insisto, lo tiene todo, pero el fondo de sus palabras es lo que vamos a explicar en hora 14 con Pedro Jiménez. El lío político ya está montado, el gobierno está siendo, digamos, bastante discreto. Veremos si esto puede tener algún tipo de consecuencia legal, porque consecuencia en imagen, desde luego, es evidente que la tiene. Y Ángels, lo de Mazón, que se enreda más si cabe a partir de esa información de Levante, que asegura que Vilaplana llevó en coche a Mazón hasta el Palau. Él insiste, él decía esta mañana que no, que se fue andando. Le han preguntado a Mazón. Ya he dicho y ratifico que no me paré ni entré en ningún sitio, desde la puerta del parking hasta el Palau de la Llaneta, a donde vine andando. Entonces esto es un asunto que es que no lo termino de comprender, un interés que en un asunto que más parece de Sálvame que de otra cosa, ¿no? No lo termino de comprender. Hombre, quiero decir, lo puede aclarar. Pero ¿por qué tenemos que creer? ¿Por qué tenemos que creerle si ha mentido todo el rato? Bueno, enésima contradicción, enésima mentira, y Mazón que sigue enredado en ese ovillo de mentiras. Se supone que en cuestión de minutos, además, vamos a conocer el sentido del informe casi seguro favorable del Poder Judicial a la que será nueva fiscal general del Estado, a Pere Amato, y por supuesto los Ondas y muchas más cosas, porque tenemos poco tiempo, pero siempre pasa lo mismo. Siempre pasa lo mismo. Hasta luego, os escuchamos. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Venga, que
solo nos quedan 20 minutitos. No, 20 no, que va, quedan 10 minutos, 9 minutos, que todavía nos puede pasar algo en estos 9 minutos, también os lo digo. Pero venga, vamos. ¿De qué habéis hablado hoy? Bueno, hemos estado hablando de un debate aquí porque estábamos Eva Pascu y yo hablando de un tema que es que Eva, que le llegan libros y a mí que me llegan muchos libros también, los que valen para el programa los vamos archivando y cuando ya dejan de tener un valor, pues los dejamos para que otra gente se los pueda llevar. ¿Qué quieres decir? Es una zona que está habilitada para eso. Pero ¿qué pasa? Desahogamos nuestro armario y hay un señor que se llama Pascual Donate que los vuelve a coger y los vuelve a meter en el armario para sus libros estos que hace para los libros abandonados. Claro, entonces salen y entran y siempre está el armario lleno. Pero vamos a ver, entendedme. A mí ahora mismo, por ejemplo, Pepe el otro día desechó un libro de 600 páginas de San Agustín de Hipona, una biografía, y yo dije, me miro ese santo con esos ojillos. Yo decía, pero vamos a ver, un libro de tapa dura, con 100 páginas solamente mi bibliografía, digo, esto no se puede desechar. Digo, si esto y lo volviste a meter en el armario. Claro. ¿Pero qué hace el Hoy por Hoy con San Agustín de Hipona, Pascual? No, porque vamos a ver, pero yo siempre me pregunto, digo, a lo mejor puede venir alguien a quien le interese. Porque... No, mira, yo lo acabo de encontrar una utilidad. Cuando tengamos problema con algún invitado, me lo entráis y yo voy leyendo. Recitas. Bueno, hay otra cosa más grave y es lo que hace Pascu con los colaboradores. Es decir, yo sé, hay colaboradores que yo sé cómo son sus casas. Yo, por ejemplo, el artesano sé que su casa no es muy grande, ¿vale? Sí. Bueno, pues cada vez que llega un libro relacionado con el arte, se los guardo. Que normalmente los libros de arte son muy tochos, son enormes porque tienen sus fotografías y estas cosas. Se los guarda Eduardo Barba. Se los guarda y se los da a Pablo. Mira, Pablo, he pensado en ti para este libro. Ahora le tengo uno guardado ahí que te lo he ojeado, está en tu mesa, que lo vas a desechar, que es de los robos más importantes del arte. ¿Y qué hace el colaborador en cuestión? Se lo lleva. Le sonríe. Se lo lleva, le sonríe. Gracias. Sí, yo sé que Pablo tiene la casa pequeña. No, ¿y sabes qué hace? Lo deja en la otra zona que hay habilitada para abandono de libros, pero lejos de Pascual. Saliendo de la radio, saliendo de la redacción, que hay otra zona habilitada para los libros. Bueno, y después a partir de eso hemos ya empezado a hablar de lo que hacemos en nuestra casa, porque claro, yo tengo una estantería llena de un libro de un ratón que era periodista de los niños. Esto hay que tirarlo. Jerónimo Stilton. Que ya mis hijos dicen, ya no lo vamos a leer nunca más. Esto hay que tirarlo. Y están ahí puestos. ¿Qué se hace? Pero yo sobre esto quiero quejarme de la poca facilidad que existe para desprenderte de los libros. Para bibliotecas, para centros penitenciarios, para hospital. Porque yo he querido hacer eso y ha sido imposible que yo lo pueda hacer. Imposible. Sí. Al final lo acabas tirando. La biblioteca pública ya no te los coge. No te lo coge nadie. Y una biblioteca lo que tiene que hacer es, más que agrandarse, ir depurándose. Total. Tienes que ir quitando porque el espacio es el que es. Yo se las dejaba a una persona que vendía libros de segunda mano, pero tenía que someterme a varias humillaciones porque llegaba yo con las cajas de libros para desechar y me decía, ahí está morralla. Pero hay coles que sí que hacen mercadillos de libros que es a un precio irrisorio o que simplemente tú los llevas y los puedes Yo hago una cosa, en lugar de tirarlos en el contenedor del papel, que es el que toca, los dejo encima del contenedor. Porque pienso que a lo mejor pasa alguien. Sí pasa Pascual. Te digo que los trae otra vez. Me los vuelve a traer otra vez. La última vez que hice eso, yo hice eso la última vez. Como nadie los quiere, los dejé pero a la vista. Sí. Y cuando volví con otra tanda de cosas de basura, había un señor que los estaba ojeando y se llevó más o menos la mitad. Por eso, que al final esa es la única manera de… En algún sitio hay que dejarlos para que la gente los pueda O en los bancos de la calle. Los bancos de la calle, eso está En bueno. algunos parques, en los bancos de algunos parques, hay pequeñas bibliotecas que tú puedes dejar. Pero que debería haber una cosa institucional que agilizara eso para que… Sí, porque al final hay gente que seguro que lo necesita. No, pero me los puede mandar a mí a Gran Vía 32. ¡No! Small black bag and a big black coat. I'd have you make a house call to the woman. You could lay your diagnostic. Pues vamos, Ana, con el último compás. Menuda película el programa de hoy. Tenemos que confesárselo a los oyentes. Pero tendría, drama. Sí, ha sido un drama, un thriller, un bonito thriller de programa. No lo hemos tenido Ha terminado fácil. bien, que aquí estamos todos. Ha terminado bien, no hemos tenido muchos Ha habido aciertos boda, la protagonista y el protagonista y no ha habido muertos, que podría, pero no ha habido muertos. Yo no tengo toda la mañana. Pero eso, es que los miércoles siempre tienen cosas buenas, siempre tienen tesoros como El Rincón y la Esquina, que va a ser nuestro último compás. Hemos estado con Marta y Manuel hablando de cine y de cines, y también se han sumado, como siempre, los oyentes como Dionisia. Pues mi historia con el cine es que mi padre y mis tíos tenían varios cines así en pueblos cercanos, les pasaban muchas anécdotas y una vez, por ejemplo, aquí en mi pueblo ponían la película
el domingo por la tarde y en el de al lado un poco como una hora y media más tarde. Entonces ponían aquí las primeras bobinas, mi tío las cogía, las llevaba para el otro pueblo y cuando acababa la última la cogía a mi padre y la llevaba, pero claro, ya era de noche, mi padre iba con una moto, entonces por el camino se le cayó la bobina, tiró, se le metió en un trigal, pues mi padre ya tuvo que llegar al pueblo, decir, mire, ha pasado esto, mañana venís por la mañana que encontramos la bobina de día y seguimos con la película. Y veis el final de la película, claro. Sí. Siempre hay algo que puede salir mal. Pues sí, pero nosotros, mira, al menos hemos llegado al final, no hemos perdido la última bobina, no la hemos perdido. Mañana volvemos a partir de las 6, les esperamos, pongan el despertador. Double-breasted pinstripe man with a cigarette go running down the alley. The double-crossing blonde explaining. Hoy por hoy, Àngels Barceló. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.